Buenos días, vamos a continuar con el tratamiento de la diabetes gestacional que quedaba pendiente. Toda mujer embarazada que se diagnostica por primera vez en el embarazo o que previamente ya se conocía con diabetes mellitus deberá de recibir un esquema de manejo similar para alcanzar las metas de control y evitar riesgos perinatales asociadas a la diabetes mal controlada. En este tema vamos a hablar del tratamiento integral de la diabetes mellitus en el embarazo, que está dada por 7 pilares, ¿no? El primero, que es la terapia médico-nutricional y actividad física moderada, el tratamiento farmacológico, el alcanzar una ganancia de peso adecuado, el automonitoreo de la glucemia capilar pre y a la hora postprandial, donde tienen metas o valores predeterminados que son metas de buen control. El vigilar una hemoglobina glucosilada al menos una vez por trimestre, el monitorizar el bienestar fetal antes del parto a partir de la semana 32 y de valorar oftalmológicamente, además de la función renal en las mujeres con diabetes pregestacional. Bueno, el tratamiento médico nutricional y la actividad física, en cuanto a sus objetivos de este capítulo, es mantener la normoglucemia con una glucosa en ayuno de menor de 95 miligramos de decilitro o con una curva de tolerancia menor o igual a 140 miligramos de decilitro. Otro objetivo es promover una ganancia de peso saludable, cubrir los requerimientos de macro y micronutrientes y promover un estilo de vida saludable. Entonces, en este cuadro está el índice de masa corporal pregestacional y en relación al bajo peso, la ganancia total de kilogramos durante toda la gestación en una mujer con un IMC menor a 18.5 debería de ser de 12.6 a 18 kilogramos. En una embarazada, en una paciente antes del embarazo con un peso normal, el peso ganado durante la gestación es de 11.2 hasta 16 kilogramos. A diferencia del sobrepeso, donde se estima que el peso al final de la gestación incrementado debe de ser de 7 a 11 kilos y el de la obesidad de 5 a 9 kilos. Otro objetivo importante del tratamiento médico-nutricional es cubrir los requerimientos de macro y micronutrientes. En esta tabla, pues observamos los requerimientos de proteínas, hidratos de carbono, lípidos y vitaminas recomendados en diferentes trimestres del embarazo. En relación a las proteínas, en el primer trimestre del embarazo, la ingesta recomendada es de 1 gramo kilogramo peso. En el segundo trimestre se agrega 6 gramos al requerimiento y en el tercer trimestre se agrega 11 gramos. En relación a los hidratos de carbono, en el primer y segundo trimestre la ingesta recomendada es de 130 gramos día. En el tercer trimestre aumenta a 175 gramos día. Los lípidos deben administrarse en 25 al 30% como recomendación. La vitamina A de 640 microgramos día. La vitamina C de 138 miligramos día. Vitamina D de 5 microgramos día, vitamina E 13 miligramos día, folato 700 microgramos día, hierro de 28 miligramos día y calcio de 900 miligramos día. Entonces, para mantener las metas de un buen control glicémico están
en mantener en ayuno una glucemia de menor o igual a 95 miligramos de cilitro. A la hora postprandial debería de mantenerse en 140 miligramos de cilitro y a las 2 horas menor a 120 miligramos de cilitro. La energía en el tratamiento nutricional nunca debe de ser menos de 1600 kilocalorías día. ¿Por qué? Porque es, además de cubrir la energía de la madre, también tenemos que cubrir el gasto energético del producto, ¿no? Entonces, en pacientes o en embarazadas con un IMC pregestacional de 18.5, las kilocalorías que se deben de dar 35 kilocalorías kilogramo peso actual. En caso de pacientes o de gestantes con un IMC pregestacional normal, se debe administrar 30 kilocalorías kilogramo de peso actual. En gestantes con IMC elevado de 25 a 29.9, la energía debe ser de 24 kilocalorías kilogramo peso, y en pacientes con obesidad pregestacional se debe dar 12 kilocalorías kilogramo peso. Entonces es muy importante promover el estilo de vida para mantener los IMCs y los pesos hasta el final de la gestación en valores normales. Y en esta gráfica podemos ver que se debe distribuir hidratos de carbono de 35 a 45% de la dieta, los lípidos menos del 40% y las proteínas en un porcentaje del 20 al 25%. En relación al tratamiento farmacológico, es muy importante saber que los hipoglucemiantes orales están contraindicados en todas las etapas del embarazo. No obstante que la mayoría de las mujeres van a lograr un control glucémico adecuado solo con tratamiento nutricional y cambios del estilo de vida, el 30 al 40% de las mujeres con diabetes mellitus gestacional van a presentar un padecimiento más severo que pues va a requerir un tratamiento farmacológico. La severidad de la diabetes gestacional está asociada directamente con los niveles de glucosa materna y produciendo de manera indirecta una afectación fetal. Entonces, cuando a pesar de un tratamiento médico nutricional y un plan de actividad física adecuados, no se va a lograr las metas del buen control glucémico después de 2 semanas de un buen apego, entonces es necesario implementar un tratamiento farmacológico adecuado. ¿Para qué? Para disminuir los niveles de glucosa maternos y con eso pues garantizar el desarrollo fetal adecuado, reduciendo las complicaciones neonatales. Existen opiniones diferentes sobre el valor de la glucosa en ayuno en el cual se debe realizar o se debe iniciar una terapia farmacológica. La literatura nos habla cuando hay una glucosa plasmática en ayuno de mayor a 95 miligramos de cilitro, se debe iniciar el tratamiento farmacológico, y esto es en base a insulina. Por la FDA, el único esquema farmacológico aprobado hasta ahora para un buen control glucémico de las mujeres embarazadas es la insulina, ¿no? Entonces, esta insulina, pues el cálculo de la dosis total está en relación al peso corporal y la edad gestacional. En el primer trimestre
La dosis es de 0.25 a 0.5 unidades internacionales por kilogramo de peso actual. En el segundo trimestre, este incrementa de 0.6 a 0.7 unidades kilogramo peso actual, y en el tercer trimestre de 0.8 a una unidad kilogramo de peso actual. La dosis total de la insulina se la debe administrar en 2/3 partes antes del desayuno, y de estas 2/3 partes, 2/3 corresponde a la insulina intermedia, que es el de tipo NPH, y la tercera parte restante a la insulina rápida o regular. Y antes de la cena también se debe de administrar la tercera parte de la dosis total restante, y esta a su vez la mitad de insulina intermedia y la mitad de insulina regular. Esto es de manera resumida en relación a la dosificación y ajuste de insulina en el embarazo. La dosis de inicio es de 0.2 unidades kilogramo de peso. Esto va a depender mucho de la etapa gestacional en el que se encuentra. Entonces dividimos la dosis total en 2/3 partes matutinas, una tercera parte en la vespertina. Las 2/3 partes matutinas a su vez se dividen en 2/3 partes administradas con insulina NPH y una tercera parte con insulina rápida, y esta se debe aplicar antes del desayuno. La tercera parte de la vespertina de la dosis total, esta a su vez se divide la mitad en aplicar la insulina NPH y la otra mitad de insulina rápida, y esta se debe realizar antes de la cena. ¿Okay? El automonitoreo de la glucosa es muy importante enseñar a la gestante sobre el registrar, si ella pudiera tener Destrostix en casa, pues registrar su glucosa capilar antes y después de cada comida. Lo ideal es realizar 6 veces en el día. El registro se debe registrar muy bien los alimentos consumidos por cada comida. Es muy importante anotarlos, tanto la cantidad y el tipo de alimentos, al igual que los horarios, los medicamentos utilizados y qué actividad física está realizando. ¿Cuáles son los criterios de hospitalización en caso de gestantes con diabetes? Se debe evitar la hospitalización larga lejos de la familia. La hospitalización se realiza en casos de cuando hay un desajuste metabólico o para un tratamiento con insulina. También se debe hospitalizarse en caso de complicaciones cuando hay una mala educación o mal manejo en cuanto a sus autocontroles y en pacientes negligentes. La terminación del embarazo varía de acuerdo a los factores fetales y factores maternos. Los factores maternos va a depender mucho del equilibrio metabólico en el que la gestante se encuentra, de que si presenta o no complicaciones y si hay alguna patología materna sobreagregada como una hipertensión inducida, por ejemplo. Y en cuanto a los factores fetales, es muy importante determinar el crecimiento, desarrollo, la edad gestacional del producto, la maduración pulmonar y el bienestar fetal. Entonces, hay recomendaciones que emiten las sociedades de la resolución obstétrica en gestantes con diabetes, y ellos nos dicen que se debe continuar con la dieta y los fármacos que están prescritos habitualmente. Se debe reducir la dosis de insulina nocturna, y en la mañana de la interrupción del parto, ya sea por vía vaginal o por vía abdominal, se debe indicar ayuno y suspensión del tratamiento farmacológico hipoglucemiante con vigilancia estricta de la glucemia capilar. Esto al menos se debe realizar cada 4 horas, y en caso de que haya alguna alteración en los valores, pues se debe de usar la insulina de acción rápida.
El objetivo es mantener concentraciones de glucosa capilar de 70 a 110 miligramos de decilitro. Alguna bibliografía varía, nos dice de 70 a 120 miligramos de decilitro. Entonces, si no tenemos estos valores y están arriba de 110 miligramos de decilitro, se aplican las dosis de insulina rápida, que van de 1 hasta 2.5 unidades. Si es que se va a realizar la interrupción del embarazo por vía vaginal, en el trabajo de parto se debe mantener una glucemia, como les había indicado anteriormente, varía entre literaturas, unos nos dicen entre 70 a 110 y otros de 80 a 120 miligramos de decilitro. La insulina se debe administrar de acuerdo a requerimiento a ración que va desde 1 hasta 3 unidades hora, y se debe mantener una solución con glucosa en goteo de 6 a 10 gramos hora. Es muy importante determinar la cetonuria al comienzo y a las 6 horas del trabajo de parto, y en caso de que sea una interrupción del embarazo por vía abdominal y se realice por la mañana o por la tarde, entonces esto va a variar. La cesárea no es una indicación absoluta en pacientes con diabetes gestacional. La cesárea se la puede realizar en pacientes con un control metabólico difícil, en portadoras con fetos macrosómicos, con antecedentes de óbitos, en pacientes con alteraciones que puedan alterar la salud fetal, en diabéticas que son parte del grupo E, F, R y H de la clasificación Priscilla-White, como les había indicado, ¿no? Tiene que ver mucho con la nefropatía y retinopatía proliferativa y no proliferativa. Y para esto es muy importante considerar la madurez pulmonar fetal. El manejo de la glucemia en la interrupción del embarazo por vía abdominal, si la cesárea estuviera programada en la mañana, no se debe administrar la insulina, pero sí se debe canalizar a la paciente con una solución glucosada, igual que en el trabajo de parto, y si la glucemia aumenta por encima de 120 miligramos de decilitro, pues se va a inyectar insulina de acción rápida. Si nuestra cesárea fuera en la tarde, se va a aplicar la insulina durante la mañana, las 2/3 partes de la dosis habitual, y la solución dextrosa al 5%. Muchas pacientes no vienen programadas, son cesáreas de urgencia. En ese caso se administra solución destrozada al 10%. Se va a determinar la glucemia y se va a corregir en caso de que ésta esté alterada con insulina rápida. En el puerperio generalmente ya no se administra insulina, no obstante, si la glucosa está por encima de 130 miligramos de decilitro, pues se debe de hacer un rescate con insulina rápida. Después de la resolución obstétrica, ya sea por vía vaginal o vía abdominal, mientras la paciente se va a encontrar en ayuno, se debe vigilar la glucemia capilar cada 4 a 6 horas, y en caso de que se requiera, pues se hacen los rescates con insulina rápida. Al reiniciar la alimentación por vía oral, se reajusta a los requerimientos energéticos, y es muy probable que en las pacientes con diabetes mellitus tipo 2 o con diabetes gestacional, pues ya no requieran insulina o hipoglucemiantes orales una vez resuelto el embarazo. La meta de la glucemia en mujeres hospitalizadas sin condiciones críticas de salud debe ser menor a 110 miligramos de decilitro en ayunas, y a la hora postprandial de menor a 140 miligramos de decilitro. Entonces, posterior al evento obstétrico, es muy importante reclasificar a la paciente 6 a 12 semanas después de la finalización del embarazo, mediante una curva de tolerancia oral a la glucosa
tanto basal a la primera y a la segunda hora. Si el resultado de esta prueba es positiva y nos da diabetes, pues lo que hacemos es un seguimiento, ¿no? También puede nos puede dar una prediabetes, entonces en este caso hay que informar los riesgos futuros y mantener un estilo de vida saludable, mantener un índice de masa corporal menor a 25, realizar actividad física regular y se debe realizar la curva de tolerancia oral a la glucosa de manera anual. Informar el riesgo de presentar diabetes mellitus en el siguiente embarazo es primordial, y la anticoncepción después del evento obstétrico también, porque quierase o no, la diabetes gestacional es un factor de riesgo perinatal. Las recomendaciones preconcepcionales en mujeres con diabetes mellitus pregestacional está basada en 6 aspectos: el mantener una hemoglobina glucosilada menor a 7%, y esto nos va a ayudar a que haya menor complicación en el primer trimestre del embarazo. La detección y tratamiento preconcepcional de las complicaciones crónicas y micro y macrovasculares también es importante. Más adelante vamos a observar que hay contraindicaciones, hay situaciones en las que las pacientes con diabetes pregestacional pues no se pueden embarazar porque afectaría la vida, a la salud de la madre como a la salud del feto. Modificar el tratamiento farmacológico es importante porque se sugiere un periodo de ajuste a la nueva terapia por lo menos 3 meses antes del embarazo. Hay que reducir el de peso manteniendo un índice de masa corporal en valores normales, tomar ácido fólico 5 miligramos día por lo menos 3 meses antes, y en mujeres con diabetes mellitus tipo 1 hay que buscar de manera intencionada patología tiroidea previa al embarazo. No se aconseja embarazo, pero tampoco es una contraindicación absoluta cuando existe retinopatía proliferativa evolutiva o cercana a la mácula, cuando es portadora de nefropatía o en caso de hipertensión arterial severa sin respuesta al tratamiento. Pero sí está contraindicado el embarazo en pacientes con cardiopatía coronaria comprobada, con gastroenteropatía severa o neuropatía autonómica cardiovascular. Por tanto, el objetivo obstétrico del tratamiento, ya sea médico nutricional o farmacológico y con los cambios del estilo de vida, es disminuir la macrosomía fetal con el objeto de llevar el embarazo hasta el término para evitar comorbilidades en el feto o en el recién nacido, y sobre todo el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido. Evitar un trauma obstétrico, porque pues muchos de las pacientes presentan o tienen productos macrosómicos, y disminuir las complicaciones metabólicas del recién nacido. Bueno, con esto concluimos el tema de diabetes gestacional y más adelante ya vendrán las preguntas. Gracias.